Hola amigos y amigas de Liderazgo y Coaching. Por aquí volvemos con nuestro ciclo de conferencias en este espacio maravilloso. Gracias a la Asociación UPA, Unión para la Protección Animal y Ambiental, y a sus ponentes que también se han conectado a todo este proceso, y a la marca Brand Coach y nuestra escuela de liderazgo. Entonces, hoy tenemos un espacio maravilloso, tenemos un invitado que nos va a compartir desde su esencia, desde su experiencia, desde su sentir, muchas herramientas para nuestro liderazgo. Estamos con Fernando Torres. Fernando Torres, un gran líder, compañero de escuela, estuvimos en Human Ecology, con Global Coaching también Federation. Ahí estuvimos trabajando, aprendiendo, recibí muchas herramientas de esa gran experiencia, de ese gran maestro, de ese señor que en su firmeza y su constancia ha logrado muchísimo. Fernando, te brindo el espacio para que nos cuentes un poco sobre ti y cómo ha sido ese camino del liderazgo. Muchas gracias, Juan Guillermo, y me agrada mucho estar en un espacio que tú has venido construyendo con tanta claridad, con tanta generosidad especialmente. Y quisiera pues contar algunas cosas que han pasado en los últimos años de mi vida. Quizás lo cuente a mis contemporáneos porque yo vine a descubrir el coaching de una forma tardía. Tardía en el sentido de que ha sido en los últimos 3 o 5 años que descubrí el coaching. Cuando empecé a estudiar coaching me di cuenta que estaba caminando en unos ámbitos de liderazgo sin darme cuenta. Yo soy médico, egresado de la Universidad Javeriana en Bogotá, hice médico cirujano, después hice pediatría y ejercí más o menos durante 40 años. Y aunque vine a descubrir cuando hice coaching qué era el liderazgo, me di cuenta que ya tenía una enseñanza de liderazgo y la recibí directamente de mi padre. Mi padre también era médico y quizás ese liderazgo lo puedo llamar como un liderazgo anónimo, porque en mí influyó más que su palabra, su comportamiento. O sea, verlo a él, cuando él hacía el rural, yo tendría unos 3 o 5 años, yo lo veía salir a la medianoche o a la madrugada con unos campesinos a quienes tenía que ir a atender un parto, un herido, un enfermo, y él salía con mucho entusiasmo, y esa imagen se fue repitiendo durante varios años, y él reconozco que nunca me dijo, tiene que hacer tal profesión, tiene que ser tal cosa, nada, sino que mi camino se enrumbó hacia eso, y quizás fue el primer líder que yo puedo reconocer. No me obligó, no me puso normas. Con los años supe que muchos médicos, por lo menos de mi generación, tenían la tendencia a obligar o a sentirse orgullosos de que su hijo era médico y forzaron a muchos compañeros míos de universidad a estudiar medicina, y con los años los hombres estos, o en algunos casos las mujeres, se dieron cuenta que esa no era su carrera, terminaron la carrera porque el papá quería exhibir a su hijo como un digno heredero de su profesión, y ellos se dedicaron a otra cosa, se dedicaron al arte o a la pintura o alguna otra cosa, o algún ejercicio médico no exactamente con la profesión que los común de los médicos ejercemos. Entonces yo creo que el primer líder, y yo lo llamo un líder anónimo, fue mi padre. Luego yo tuve una crisis a los 58 años de edad, en la cual tenía demasiado trabajo, demasiadas actividades, y quizás ahí fue donde empecé a vislumbrar algo parecido al coaching. Conocí un poco de coaching ontológico con una escuela muy interesante que me dio como las primeras luces, pero realmente cuando ya empecé a entender el coaching fue a través de una palabra muy sencilla, que es la palabra que quiero, una de las palabras que quiero dejarles a ustedes, y es el autoconocimiento. Empezar a verme como en un espejo, a decir, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted para dónde va? ¿Por qué es acelerado? ¿O por qué se sonríe? ¿O por qué llora? ¿O por qué lo escuchan las personas? ¿O por qué se le mejoran los pacientes? ¿O por qué a algunos pacientes no se le mejoran? ¿Cómo es su estilo de vida con sus hijos, con su esposa, con sus amigos? Entonces, esa palabra autoconocimiento a mí me ha quedado sonando. Inclusive en mi página de Facebook tengo
una imagen en la cual hay como la cara o el perfil de un ser humano con varias figuritas como de un rompecabezas, y es como la concepción, digámoslo así, artística de lo que es el autoconocimiento. Una imagen del cerebro, de la cabeza, donde están los ojos, el cerebro, con muchas figuritas como las de un rompecabezas, y creo que ese es el autoconocimiento, porque involucra emociones, involucra lenguaje, involucra memoria, involucra recuerdos, involucra creencias. Entonces, creo yo que la parte más importante de un liderazgo es que si yo quiero ser líder, si yo quiero dirigir a alguien, o un grupo, o una academia, una universidad, un curso, al primero que tengo que aprender a liderarme es a mí mismo. O sea, si yo no me lidero a mí mismo, no puedo liderar a mi esposa, no puedo liderar a mis hijos, a mis subalternos, o a mis colegas, o a mis compañeros de trabajo o de empresa. Yo mirando hacia atrás, me di cuenta que sí tenía algunos visos de liderazgo, porque yo recuerdo cuando estaba como en, tal vez, un año antes de graduarme, yo opté por irme a vivir fuera de mi casa, ya quería independizarme, y muchas cosas se fueron dando porque, gracias a Dios, gracias al universo, es mi carrera, la disfruté plenamente, podría durar muchas horas quizás contándoles experiencias maravillosas de mi carrera, dándome cuenta que no me equivoqué, que fui muy feliz, que ha sido maravilloso, pero veía que los rasgos de liderazgo también los recibí, aunque también anónimamente, de mis profesores, cuando nos hacían llegar a las 6 de la mañana a ver los pacientes antes de empezar la revista de las 7, a las 7 de la mañana cada uno teníamos que presentar nuestros casos de los pacientes que teníamos asignados en una habitación, pero la forma como estos docentes, como estos maestros o profesores que teníamos nos guiaban fue una forma de liderazgo inolvidable, y lamentablemente no la noto en los colegas que ejercen la medicina hoy. Puede sonar esto muy crítico, pero desafortunadamente la medicina, desde la Ley 100 en Colombia, entró en un rol financiero de productividad más que en el rol de acercarnos a entender el nivel de sufrimiento del paciente, y esa es una forma de liderazgo. Porque si yo entiendo a alguien en su dolor, en su fiebre, en su tristeza, en su fractura, en su apendicitis, yo puedo conducir a ese paciente a un nivel de salud mucho más elevado, no porque yo le dé unas órdenes, que es el esquema médico tradicional, sino porque el coaching aplicado en la salud hace que yo lo acompañe, que ya no solamente me interesa cómo están sus bilirrubinas, cómo está su cuadro hemático, cómo está la radiografía de tórax, sino cómo está él, qué pasó con ese quiebre, qué pasó antes de que le diera la apendicitis o la tuberculosis o la hepatitis, cómo se está sintiendo en este momento hospitalizado o bajo un tratamiento médico muy exigente o después de una cirugía, y qué está pensando él de su vida cuando salga de esa cirugía o de ese tratamiento hospitalario. La forma o el esquema tradicional que usábamos en medicina era el diagnóstico, o pues el de toma de síntomas, el diagnóstico, los exámenes paraclínicos, el tratamiento y no más. Casi que como si pusiéramos unas pinzas y no nos untamos de paciente. Con el coaching se abre una experiencia nueva, porque ya no solamente vamos a tratar, obviamente tratamos de que se mejore, pero ya no nos desprendemos de esa persona, ya tratamos de que él, en esa compañía que le damos, analice que no solamente sale bien de las transaminasas y de la radiografía del tórax y de la apendicitis o de la cirugía, sino que él sea consciente de que posiblemente esa enfermedad o ese quiebre, ese proceso que interrumpió su vida, digámoslo así, normal, ¿qué significó para él? ¿Qué enseñanza le dejó esa hospitalización, esa cirugía, ese esquema terapéutico que recibió? ¿Qué enseñanza le dejó y cómo va a caminar de ahí en adelante? Nosotros en medicina tradicional decíamos, bueno, sí, ya se recuperó, si era una fractura le pusieron su yeso, lo movilizaron 4 semanas, a las 4 semanas ya pudo volver a mover los dedos o el pie y volvió a caminar. Pero no siempre le decimos, te caíste, te fracturaste una mano, estás deteniéndote a pensar, ¿qué me quiere enseñar
Dios, el universo, mi autoconocimiento, ¿por qué me fracturé esa mano? Entonces se abre un campo maravilloso y aunque lo ejercíamos de una manera en general adecuada, la medicina, y aunque hacíamos una especie de liderazgo al conducir al paciente a un diagnóstico y a un tratamiento, veo ahora que era un liderazgo incompleto. ¿Por qué? Porque cuando ya el paciente salió de la hospitalización, pues seguramente se reportará con nosotros o con otro médico y dirá estoy mejor y ta, 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 ta. Pero usualmente cuando hay algún tipo de enfermedad, nos quedamos cortos los médicos al acompañar a esa persona para que entienda que él puede ser líder de su vida. Con mucha razón hemos escuchado historias de personas que son ejecutivas y que el ejecutivo que tiene demasiadas ocupaciones, que no tiene horario casi para pensar en sí mismo, estas personas sufren lo que se llamaban antes enfermedades psicosomáticas, que era la gastritis, la úlcera péptica, la hipertensión, en fin, todas esas enfermedades. Y la ayuda del médico era en base a medicamentos, a veces con un poco de psicoterapia, pero no lo acompañamos a que se mirara dentro de sí mismo, a que él se diera cuenta que dentro de él está el poder, y creo que es uno de los, yo creo que de los aprendizajes más fuertes que he tenido cuando me empecé a conocer de coaching y empecé a conocer de liderazgo, porque si yo soy el líder, si yo soy el presidente de X compañía que mueve, no sé, 2.000 empleados, y además tengo mi familia, y tengo mis ingresos, y tengo mi cuenta bancaria, y tengo mi carro último modelo, pero resulta que por dentro estoy triste, posiblemente me voy a enfermar. Y nadie me está diciendo, allá dentro de usted, examínese. Es cierto, tiene un buen puesto, tiene una buena familia, tiene muy buenos ingresos, tiene un muy buen carro, pero no se siente contento. Debería existir un líder, un médico, o un psicólogo, o un psiquiatra, o un coach que le dijera, venga, yo lo acompaño a que se mire por qué va camino de la tristeza, por qué se siente desanimado, por qué está acudiendo al alcohol, por qué está acudiendo al cigarrillo, por qué está acudiendo a los escapismos, cuando se supone que usted es una persona, entre comillas, con todas las cosas que anhela tener un ser humano. Entonces, ahí viene el tema bien interesante, que es en el cual vamos a trabajar en unas próximas semanas a través de una organización con un programa, con un tema que se llama Coaching de la Salud. Pero quisiera, antes de seguir adelante, tomar un poco la presentación que hizo Juan Guillermo Brand con las diferentes definiciones del liderazgo. Me pareció súper interesante. Cuando él habla, me tomé aquí como el atrevimiento de quitarle a él o de robarle a él ese análisis que hizo con liderazgo como disputa, como separar, como podar. Me pareció supremamente interesante porque yo sí me sentí separado en muchas cosas. Yo como que en mi vida empecé a caminar por otro sendero. Yo recuerdo que aprendí un poco de medicina no tradicional. Hacía medicina tradicional, pero aprendí un poco de medicina no tradicional. Y me sentí separado y tuve que podar, como decía él, muchas cosas que tenía ahí. También habla Juan Guillermo en su presentación de la batalla. Y esa es la lucha que todos tenemos, todos los seres tenemos una batalla. Tenemos batallas porque no nos alcanza el dinero, o no tenemos empleo, o estamos enfermos, tenemos batallas. O cuando estamos en competencia para lograr un cargo, tenemos batallas. Entonces, para lograr esas batallas, hablaba él de derrotar a otros, no necesariamente el líder tiene que derrotar, pero todos los seres humanos entramos en competencia. Y tenemos batalla con nosotros mismos cuando, por ejemplo, no entendemos a nuestra esposa o a nuestro cónyuge, o cuando no entendemos a nuestros hijos, o cuando no nos hemos dado cuenta que la relación que tenemos con los hijos generalmente tiene que ver mucho con lo que nuestros padres dejaron en nosotros y lo que a su vez estos padres dejaron o recibieron de sus ancestros. Y son cosas que en medicina decíamos eso le corresponde a los antropólogos, a los filósofos, de pronto a los coaches, pero eso es algo que está inherentemente relacionado con el ejercicio del coaching de la salud, porque cuando yo me comporto de determinada manera, y la relación, por ejemplo, con mi cónyuge, puedo pensar que esto
se lo aprendí a mi papá o a mi mamá. Entonces me formé con esa creencia. Y arraigado en esa creencia, no soy capaz de salir a liderar mi comportamiento frente a mi cónyuge, que es un reto muy tremendo. Ahora hay una cantidad de problemas conyugales, separaciones, hasta violencia intrafamiliar, porque no nos enseñaron, y es una responsabilidad que deberíamos tener no solo los médicos, sino los coaches, enseñarle a una persona que si no se está llevando bien con su esposa, en lugar de descargarse con violencia, en lugar de descargarse con victimización, haga el autoconocimiento. Y si se va a separar, pues reflexione y diga, voy a tomar una separación o voy a asumir una separación, me voy a hacer cargo de esa separación, pero no voy a violentar a la otra persona. Entonces, digo yo que el asunto del liderazgo tiene que ver con todo, como les he puesto a grandes rasgos estos ejemplos, y me tomo también el atrevimiento de usar uno de las definiciones que hizo Guillermo acerca de el griego, el origen griego del loimos, no sé si lo entendí bien, que tiene que ver con pestilencia, y eso tiene que ver mucho con medicina, porque sabemos que una persona con una enfermedad, pongamos el ejemplo, una peritonitis, si tuvieron que dejar el abdomen abierto, la peritonitis es una infección bacteriana del peritoneo, a veces tienen que dentro de los tratamientos dejar el abdomen abierto y eso produce una secreción maloliente y fea. Entonces, hubo un señor que se llamaba Hahnemann y él hablaba de los miasmas. Los miasmas son como algo que contagia. Es muy interesante, les recomiendo si quieren leer algún día la biografía de Hahnemann. Fue un médico francés sabio que él fue el primero que habló de el contagio relacionado con algo energético. Él no hablaba, como se habló después cuando vino Pasteur, de que el estafilococo producía determinado tipo de infección, el gonococo determinado tipo de infección o la neisseria, sino él habló de algo inmaterial que él lo llamó la energía y el principio vital. Eso a mí me parece espectacular porque un líder es capaz de impregnar alegría, es capaz de impregnar inclusive violencia. Ahora que estamos en tanto conflicto armado, con secuelas del conflicto armado en nuestro país, hay personas que se dejan arrastrar por un líder que les propone más dinero, armas, violencia, y ese tipo, querámoslo o no, es un líder. Pero el otro tipo de líder es aquel que contagia paciencia, que contagia alegría, que contagia afecto. Yo recuerdo que cuando hacía coaching, decía, yo soy muy sensible. A mí como que fácilmente, yo veía cierta película y ¡trin! Y al comienzo decía, ¿qué me pasa? Soy como medio infantil, ¿no? Bueno, le ponía diferentes epítetos, pero otra de las herramientas que aprendí es que dentro del coaching tenemos, no solo dentro del coaching, sino en el proceso humano, cursamos con emociones. Y las emociones también las hemos manipulado, escondido, como encarcelado, digámoslo así, a punta de creencias. La creencia de que los hombres no lloran, los hombres son machos. Entonces, yo recuerdo que cuando trabajé esa emoción, la emoción del afecto, de la ternura, de lo sentimental, yo me calificaba como sentimental y pude entender que esa es parte de mi vida, que es parte de mi historia, que lloraba o que me ponía muy emocionado porque era parte de la creencia y eso me hizo entender que yo puedo estar frente a una persona muy sentimental o frente a una persona muy agresiva y me permite a mí liderarle a esa persona su situación. Hace unas pocas horas estaba yo haciendo una compra en un mercado, en un centro comercial, y la cajera la llamó a ella para que entrara. Y la cajera dijo, usted es la última que voy a dejar entrar porque ya va a cerrar la caja. Y cuando estaba ella empezando a hacer el registro de las compras, se nos vino una señora anciana y le hizo un buen plantón a mi esposa. ¿Usted por qué se coló? Y a la cajera, ¿usted por qué la dejó pasar a ella y a mí no me dejó pasar? Entonces, a mí me pareció muy interesante porque me quedé mirando a la señora y le dije, señora, no se preocupe, la señorita cajera nos va a permitir pasar a ambos. Siga usted, no hay ningún problema, nosotros esperamos.
es que la culpa la tiene la cajera. Bueno, me pareció espectacular esa vivencia porque nosotros siempre tenemos la tendencia de culpar a alguien, le echamos la culpa al cajero, le echamos a la cajera, le echamos la culpa a la guerrilla, le echamos la culpa a los políticos, y cuando nosotros estamos aprendiendo coaching, estamos aprendiendo liderazgo, lo primero que tenemos que aprender es cómo lidero yo mis emociones. Obviamente la señora me dejó sorprendido porque se pasó por delante de mi esposa, acusó a la pobre cajera como, o sea, se encaramó como cuando uno jugaba con los amigos y se encaramaba uno encima del otro o jugando rugby, algo así. Entonces, eso lo traigo para que nosotros aprendamos que en nosotros, en el día a día, podemos ejercer liderazgo. El liderazgo no es solamente para lograr un puesto político, quiero ser concejal, quiero ser gobernador, quiero ser presidente, no, el liderazgo empieza primero por nosotros. Si yo quiero tener una vida, como decía tal vez uno de los filósofos griegos, no me recuerdo si era Heráclito, el buen vivir depende de mí. El buen vivir no depende de que me paguen muy buen sueldo. Si me pagan muy buen sueldo, maravilloso, pero el buen vivir depende de mí, depende de cómo yo recibo a la señora que se quiso colar en la fila de un supermercado, cómo me comporto cuando un carro pasó y me cerró y me hizo frenar en seco, cómo me comporto cuando alguien me dice a mí, a usted no lo soporto más, como le escuchaba un día a una pareja que estaban analizando su situación matrimonial delante de mí. Ella tuvo el coraje de decirle, a usted no lo soporto más. Entonces, ese tipo de circunstancias yo creo que nos llevan a los coaches, a los médicos, a los líderes, a los conferencistas tan famosos como Juan Guillermo, a decir, nosotros podemos dar ejemplo y cátedra de liderazgo en el día a día. Obviamente, yo soy un aprendiz y eso me gustó también de la presentación que hace Juan Guillermo. El aprendizaje es algo dinámico. La medicina que enseñaba Hahnemann habla del dunamis, que tiene que ver con espíritu y tiene que ver con cambio y tiene que ver con energía. Entonces nosotros, si analizamos el tema de la energía, no solamente los protones, los electrones, los neutrinos, todo aquello que nos hablan los expertos en cuántica, podemos ponerlos también en práctica en nuestra vida. Habló también Juan Guillermo, estoy como haciendo un plagio, y Juan Guillermo me va a disculpar que le robo los derechos de autor, pero él usó una frase muy interesante: deja atrás esa manera de vivir. Y para reforzar eso que dice Juan Guillermo, hay alguien que dijo, si tú no naces de nuevo, no vas a conocer la vida eterna. Nosotros tenemos que nacer de nuevo en muchas cosas. Yo nací de nuevo, pues confieso aquí, en la intimidad, frente al licor. Cuando yo hacía el rural, me fascinaba el licor, era un experto. Recuerdo que yo hice el rural en un sitio donde había expertos en esmeraldas, y a ellos les encanta el whisky, el aguardiente y la rumba, y yo me le ponía a la pata a ellos cuando no tenía que trabajar, cuando estaban mis días o mis horas de descanso, y no había quien me ganara entre ellos. Algo pasó, de eso tal vez en alguna ocasión les pueda contar, que fue por allá en el año 1988, yo tendría tal vez unos 28, 30 años, sucedió algo que hizo que dentro de mí naciera de nuevo una persona que en este momento y desde esa época a mí me acercan el whisky más fino, el vino de la Borgoña, de Chateauneuf, el vino de no sé de dónde, el vodka. Yo tenía un amigo muy especial que él era experto en una preparación con vodka y mandarina, y él se llamaba Jairo. Él llamaba ese licor como un cóctel el Jairo's Special, y él se ponía muy triste porque yo no le aceptaba su Jairo's Special, no por rechazo a decir, porque para mí en este momento y desde esa época, cualquier licor es como si yo tuviera al frente un frasco de tiner, o sea, no le encuentro el más mínimo agrado, y pues siento como, ya mis amigos los que me conocen saben que me ponen un licor y me dura toda la noche, o les pido limonada o naranjada o agua, y creo que es una forma de entender el liderazgo, que si yo fui privilegiado, me regalaron ese don de no encontrarle el sabor al licor, eso me ha llevado también a entender a los que fuman, a los que tienen problemas con el adulterio, a los que tienen problemas con las mentiras, a los que tienen problemas con la droga.
porque yo pasé por una situación de esas. Entonces ahora estas personas que necesitan ser comprendidas, necesitan ser acompañadas, necesitan ser vistas con otros ojos. Por eso me pareció interesante la frase que dijo Juan Guillermo, dejar atrás esa manera de vivir. Si yo tuve conflictos con mis creencias, con mis emociones, el coaching, y específicamente el coaching de la salud, les va a ayudar a ustedes a entender que hay una nueva manera de vivir. Fer, excelente, qué agradable esta conversación, ese espacio y que pues nos has contado muchísimas cosas, pues tanto que ya viene una pregunta que yo estoy analizando porque nos has brindado tantos conceptos, tantas herramientas, eh, dentro de lo que compartiste, de lo que yo había hablado pues hace un espacio con lo del ciclo de conferencias. No, ese es el objetivo. Todo el conocimiento es para trabajarlo y aportar. Y lo que tú nos has brindado desde el coaching, liderazgo y la salud son herramientas que, no, yo por eso no había parado ni te había dicho nada, porque estoy encantado de tanto conocimiento, de tanto aporte, de tantas cosas que nos hacen repensarnos, que es lo más importante. Fer, te voy a hacer una pregunta. A ver, yo podría decirte, no, pues es que has hablado de varias herramientas que son supremamente vitales. Yo te podría decir, no, dame 3 herramientas, pero entonces te la voy a colocar bien fuerte. Y aprovechemos que estamos Bienvenido. así en directo. La primera es, y son dos, pues la primera es, Fernando en una palabra, ¿cómo se identificaría? ¿Cuál sería esa palabra que identifica a Fernando? Pues yo te digo Fer, qué pena que acá en confianza y en público, pero no, estamos en un Claro. evento. Y la segunda sería, ¿cuáles pueden ser los 2 ingredientes, 2 herramientas que tú puedes dejarle a toda esta comunidad que nos está observando, hombres y mujeres, jóvenes? De pronto me imagino que también en algún momento hasta niños podrán ver este espacio. ¿Cuáles Sí. serán esos 2 elementos que necesita esa persona para dar ese paso, ese liderazgo? Tú ya nos has contado muchos y quien te escuche en esta ponencia, pues va a decir, no, Juan Guillermo, ¿cómo le haces esa pregunta? Si lo acabo ya de nombrar todo. Pero así como haciendo ese breve resumen, ¿cómo te identificas tú en una sola palabra y cuáles son las 2 herramientas que tú crees que pueden ser las más importantes para que alguien emprende un liderazgo o arranque con ese proceso de la salud, no sé, o que aprenda a valorar su salud, no sé? Claro. Bueno, mira qué interesante, no lo había pensado en definirme como una persona, pero voy a usar una palabra que para mí antes era peyorativa. Y yo no sé de eso que les voy a hablar, pero la palabra es Géminis. No tengo ni idea del zodíaco, pero soy Géminis. Y me acuerdo que el Géminis, los que saben de eso me decían, el Géminis es inconstante, voluble, medio hipócrita, hoy está y mañana no está, sube y va. Entonces yo podría decir, me defino Géminis. Y ese Géminis ha permitido que yo me meta en las aventuras más increíbles. O sea, si yo les pudiera contar durante muchas horas los caminos, los senderos que he recorrido, no solo desde el punto de vista profesional, sino recorriendo este país que está tan golpeado y tan martirizado. Hablemos rápidamente: Chocó, Cauca, Nariño, donde yo me he metido en los sitios más terribles. Ese es Géminis. Entonces yo podría decir que me defino como un Géminis que hoy va para allá, va para acá, de pronto no confían en él porque es una persona así como medio voluble, pero soy Géminis. Ahora, ya desde el punto de vista, ¿qué podríamos decir como herramientas? Yo pienso que una de las herramientas más interesantes, yo la quiero repetir, tú la dijiste, que es como el desarrollo, el aprendizaje. O sea, si nosotros estamos abiertos a aprender como un niño, tal vez, como un niño, yo soy feliz. Tengo 2 maestros, yo tengo 2 nietos de 5 y 6 años. Mi esposa es a consentirlos. Y, no, yo cuando soy con ellos los dejo que me lleven, que me guíen. Esos tipos, imagínense que el otro día me los llevé para un parque que hay en Boyacá, donde como a unos, no sé, por allá como 1000 o 2000 metros, le dio a una gente por poner unas bicicletas en donde uno se sube en la bicicleta y recorre esa bicicleta sobre unos cables. Claro, uno va con sus arneses y todo. En una bicicleta me subí con uno de mis nietos y en la otra el guía. Y Esteban empieza a decir,
porque el guía lo fue guiando, lo fue grabando. Esteban, estamos muy alto. Hola, güey, está muy, pero Esteban, tú estás preocupado, no, pero estás tranquilo, ¿cierto? Él mismo, un niñito de 6 años, yo dije, no, aquí tengo a Heráclito, aquí tengo a Séneca, tengo a Homero enseñándome. Entonces, yo pienso que lo primero es eso, entender que el aprendizaje siempre debe ser algo para nosotros como un tesoro. O sea, yo aprendo cuando Juan Guillermo se sonríe, aprendo cuando mi mujer me critica por algo que a él no le gusta, aprendo cuando me asomo a una ventana, aprendo cuando un charco me salpicó en la calle, aprendo cuando veo una fruta nueva. O sea, si nosotros tenemos esa disposición, la vida se hace mucho más, se disfruta mucho más, se habla de un buen vivir, y si usted es líder de una empresa o de una fábrica o de un consultorio, lo mejor es eso, ver lo que lo rodea con ojos de aprendizaje. Si se puso brava la persona que está atendiendo en el banco, verlo como un aprendizaje. Si usted está triste, verlo como un aprendizaje. Todos tenemos momentos de tristeza, momentos en donde algo que quisiéramos que saliera no salió bien. Ver eso como una forma de aprendizaje sería una de las herramientas. La otra es quizás lo que yo digo como el Géminis, navegar, o sea, andar, ver que tenemos caídas, que tenemos, que si iniciamos o emprendimos un negocio o una vida o una relación de pareja, o lo mejor es andar, dejarse llevar, dejarse como conducir de lo que no es lógico. Pues usted está pregonizando la locura, posiblemente, ¿no? A veces nos llaman locos. Yo, cuando tomo algunas decisiones, después me dicen, no, hermano, usted está como medio chiflado. Y después me doy cuenta que hay algo dentro de uno que lo mueve. Eso sería tema de pronto de otra conversación. Puede ser la energía, puede ser el espíritu, puede ser la ley universal o la conciencia universal. Bueno, cada uno tiene sus definiciones, pero cuando tomamos la vida con ojos de niño, de aprendizaje, también la tomamos como con ojos de navegante. Vamos a seguir navegando, vamos a seguir. Y ahora con este asunto que ha sido espectacular. Para mí lo de la tal pandemia, yo la digo así porque pues, pero esta situación de retiro ha sido lo más maravilloso que nos ha traído el universo. Y es el momento en que o aprendimos o aprendimos. Entonces es una forma también de ver la parte de la vida como una navegación. Y digo navegación se me salió porque inconscientemente me encanta navegar. Pues no soy navegante, pero me encanta. Sí. Te encanta navegar. Excelente, Fer. Fernando Torres, ese mago del arte de la salud, un mago en el coaching, es todo un artista. Y aquí lo hemos apreciado. O sea, lo más importante de este espacio y lo más bonito es que en el ciclo de conferencias normalmente las personas han participado es porque cambia como ese enfoque. Normalmente siempre vemos al conferencista que se para, habla, hola, ¿cómo estás? Ven, vamos a trabajar, tal cosa. Y aquí lo que hacemos es como descubrir el espíritu. Jugamos esa, mostrarnos como ese ser humano que brinda esas herramientas de corazón, unas herramientas con gusto. Y pues eso es lo que vivimos con Fernando Torres hoy. Vimos a una persona, a un ser humano tranquilo, con unos objetivos muy claros, nos mostró un recorrido de su vida, pero siendo transparente, que eso es lo más lindo de estos escenarios desde el ciclo de conferencias, que eso es lo que se busca, que quienes observan este espacio, hombres, mujeres, niños, bueno, todas las personas que puedan apreciarlo, se den cuenta que el liderazgo está allí y cualquier persona puede dar ese primer paso. Entonces, muy lindo cómo tú lo expresas, cómo nos muestras todas esas herramientas de una forma tan, la palabra puede decirse humilde, tan sencillo, porque pues con tanto recorrido podrías estar en otra posición y hablándonos, bueno, ¿quieres cambiar tu vida? Entonces tócame. Y bueno, ese no es el tema, ¿cierto? Porque pues se ven casos así, porque hay personas que realmente pues tienen mucho conocimiento, pero lo más lindo es que tienes mucho conocimiento y te expresas con esa humildad, con esa tranquilidad, con esa franqueza. Entonces, como Juan Guillermo, te agradezco mucho
porque de verdad que muy agradable, o sea, un espacio supremamente agradable y de mucho conocimiento. Quería Juan Guillermo, te interrumpo, hacer la cuña. Eh, la cuña es para un grupo muy especial que pues, no sé, ha visto en mí la posibilidad de ser útil, que se llama ICR Renovation. Es un nombre que le pusieron ahí, a mí me parece como curioso. Yo no participé en ese nombre, pero se lo pusieron. Se llama International Coaching Renovation. Lo encuentran así en las redes ICR. ICR tiene varias certificaciones y una de esas se llama Coaching de la Salud. Entonces, ustedes lo pueden buscar allá. Entre esta semana y la otra van a empezar las inscripciones. Se llama International Coaching Renovation, así se llama, y vamos a dictar, ahí sí, dejé la humildad, ¿no? Vamos a empezar a compartir, sería más bien la palabra, algunos aprendizajes sobre coaching de la salud. A mí me pueden localizar, estaría encantado de servirles, y es una de las cosas que también Juan Guillermo me ha enseñado, y es contagiarnos de servir. O sea, cuando nosotros le servimos a alguien, no se imaginan los beneficios que hay. Alguien dijo que hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, si ustedes creen que yo les puedo ser útil, mi teléfono es 316-305-5062. Hacemos como los brujos o como las emisoras, 316-305-5062. En Facebook está como Fernando Torres Abello, y también en Instagram y en YouTube, Fernando Torres Abello. Fernando, muchísimas gracias. Está muy bien. Eso es antes lo que necesitamos, que se generen más espacios. El tema del coaching de la salud, de verdad que muy importante. Pienso que todo lo que tú nos informaste y que también está tan bien conectado con todo ese tema de emociones, mejor dicho, somos seres humanos que la gran mayoría hemos estado muy perdidos en este mar. Y el objetivo es ese, encontrarnos, y si tenemos una persona, un coach que nos guíe, nos oriente, por ejemplo, en este caso tú, con las herramientas que tienes desde la medicina y desde el coaching, sería algo fantástico, fenomenal. Entonces, de verdad, agradecerte mucho, agradecerles a todas las personas que nos están observando, porque esto es un espacio para compartir, divulgar este conocimiento, es un espacio público, que esto también es muy importante, es un espacio de liderazgo público, donde no estamos en este momento pues sesgando a nadie, se tocan diversos temas y el objetivo es que las personas desde base actúen y generen ese liderazgo para su propia realidad y que impregnen a las demás personas. Entonces, Fer, no sé si quieres dejarnos algún otro mensaje adicional para terminar. Bueno, de pronto la mensaje sería, en relación con la salud, sería decirles: sana tu historia y valórala, sana tu historia y valórala. Ahora que vemos desesperanza, que vemos preocupación, que vemos tristeza, piensa eso: sana tu historia y valórala. Y sobre todo, ámate incondicionalmente, ámate incondicionalmente. Muchísimas gracias, Fernando Torres. Entonces, a sanarnos, a aprender a amarnos, a sanar nuestra historia y a valorarla. Entonces, amigos y amigas de liderazgo y coaching, nuestro ciclo de conferencias Liderazgo cierra este evento por este momento, porque deseamos seguir generando más ciclos de conferencias, y qué rico que Fernando nos pueda seguir acompañando en próximos eventos. Entonces, para todos, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos y que sigamos liderando nuestra vida.